Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. En el verano de 1925, un hombre de 57 años desapareció en el corazón de la selva amazónica, dejando tras de sí una de las mayores incógnitas de la exploración moderna. Pero para entender su obsesión, hay que retroceder a un 18 de agosto de 1867, cuando Percy Harrison Fawcett nació en el pueblo costero de Torquay, Inglaterra. Su padre, Edward Boyd Fawcett, era miembro de la Royal Geographical Society, y su hermano mayor, Edward Douglas, escalador y autor de novelas de aventuras, plantaron en Percy la semilla del descubrimiento desde la cuna. No era un niño común, creció en una familia que hablaba de mapas y misterios en la mesa, y eso marcó su destino. A los 19 años, Fawcett ingresó a la Real Academia Militar de Woolwich, y para 1886 ya servía en la Artillería Real Británica en Ceilán, hoy Sri Lanka. Durante más de 2 décadas, perfeccionó sus habilidades como topógrafo y cartógrafo, pero el tedio del servicio colonial no era suficiente para un hombre que soñaba con civilizaciones perdidas. En 1901 se casó con Nina Agnes Patterson, y aunque formó una familia con 3 hijos, su espíritu inquieto lo empujaba hacia lo desconocido. Fue en 1906, con 39 años, cuando la Royal Geographical Society le encargó una misión que cambiaría su vida: demarcar las fronteras entre Brasil y Bolivia, una tarea que lo llevó directo a la selva amazónica. Ese primer viaje al Amazonas fue revelador. Fawcett no solo trazó ríos y selvas, sino que se encontró con un mundo que lo deslumbró y aterrorizó a la vez. Escuchó historias de tribus indígenas que hablaban de una ciudad perdida, llena de oro y riquezas inimaginables, una leyenda que él llamaría más tarde, Z. Para un hombre entrenado en la precisión militar, esas narraciones eran un desafío intelectual y espiritual. Pero también vivió el horror de la selva, fiebres, insectos, serpientes y la constante amenaza de la muerte. A pesar de ello, Fawcett regresó a Inglaterra convencido de que el Amazonas guardaba secretos que cambiarían la historia de la humanidad, y esa convicción se convirtió en el motor de su vida. Entre 1906 y 1924, Fawcett realizó 7 expediciones a Sudamérica, acumulando más de 10,000 kilómetros de territorio inexplorado. Documentó especies desconocidas, como la anaconda gigante, y sobrevivió a encuentros con tribus hostiles y enfermedades que mataban a hombres más jóvenes y fuertes. En 1911, durante una de sus misiones, vio por primera vez lo que creyó eran restos de una antigua civilización: cerámica y estructuras de piedra que no coincidían con ninguna cultura conocida. Ese descubrimiento, aunque no probado, reforzó su teoría de que la selva no era un vacío salvaje, sino el hogar de ciudades sofisticadas. Para 1925, 3 años después de retirarse del ejército con el rango de teniente coronel, Fawcett estaba listo para su expedición definitiva: encontrar la ciudad de Z o morir en el intento. Y con su hijo Jack y el amigo Raleigh Grimmel, partió hacia el Mato Grosso brasileño, donde el 29 de mayo de ese año se esfumó para siempre, dejando un enigma que persiste hasta hoy. Fawcett no llegó al Mato Grosso en 1925 como un novato. Para entonces, ya había pasado más de 2 décadas cartografiando los rincones más hostiles del continente sudamericano. Su primera expedición, en 1906, fue encargada por la Royal Geographical Society, que lo envió a Brasil para mapear una zona de la selva en la frontera con Bolivia. La misión parecía simple: establecer límites territoriales de manera imparcial. Pero lo que Fawcett encontró en esa primera inmersión en la Amazonía lo cambió para siempre. Los ríos no estaban en los mapas, las tribus que lo recibían no habían tenido contacto con el mundo exterior y, en cada recodo del curso de agua, la selva parecía ocultar secretos que ningún europeo había presenciado jamás.
Fue en esas primeras travesías donde Fawcett comenzó a escuchar historias que lo obsesionarían el resto de su vida. Relatos de indígenas sobre ciudades antiguas, ruinas cubiertas de vegetación y un reino perdido que algunos llamaban El Dorado. Aunque los científicos de la época lo tildaban de mito, Fawcett, formado como militar y topógrafo, no descartaba la posibilidad. En 1908, durante una expedición al Río Verde, en Bolivia, afirmó haber visto huellas de una civilización desconocida, cerámicas, piedras talladas y restos de caminos que no coincidían con ninguna cultura conocida. Esas evidencias, aunque fragmentarias, alimentaron su convicción de que la selva no era un vacío salvaje, sino el hogar de una urbe sofisticada que la historia occidental había ignorado por completo. Pero Fawcett no era solo un soñador, era un hombre de acción. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue llamado al frente europeo, dejando atrás sus investigaciones amazónicas. No obstante, su mente nunca abandonó la selva. En las trincheras, entre el barro y la metralla, Fawcett redactaba notas y planos sobre la posible ubicación de la ciudad de Z. Al terminar la guerra, ya con el rango de teniente coronel, se retiró del ejército y reanudó sus expediciones con un fervor casi religioso. Su amigo, el escritor Arthur Conan Doyle, se inspiró en sus relatos para crear El Mundo Perdido, en 1912, una novela que reflejaba la fascinación de la época por lo desconocido, pero que para Fawcett no era ficción, era la descripción de una realidad que estaba convencido de encontrar. Pero Fawcett no era un aventurero cualquiera. Su obsesión no era el oro ni la gloria, sino una idea que lo consumía: la existencia de una civilización antigua y sofisticada en el corazón de la Amazonía. Todo comenzó con un manuscrito que encontró en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, el manuscrito 512, escrito en 1753 por un explorador portugués que afirmaba haber encontrado una ciudad perdida, con arcos, templos y estatuas. Para Fawcett, esa ciudad era la legendaria Z, el último vestigio de un imperio que había florecido en la selva, y estaba decidido a probar su existencia ante un mundo escéptico que lo tildaba de loco. Entre 1906 y 1924, Fawcett realizó 7 expediciones a Sudamérica. En 1908, siguió el curso del Río Verde hasta su nacimiento, y en 1910 exploró el río Head, en la frontera entre Bolivia y Perú. En cada viaje, recopilaba datos, mapeaba territorios desconocidos y establecía contacto con tribus indígenas que le hablaban de ruinas monumentales en lo profundo de la selva. Los relatos no eran vagas leyendas, los nativos describían caminos pavimentados, cerámicas finas y estructuras de piedra que ningún europeo había documentado. Fawcett anotaba todo en sus diarios, convencido de que la selva guardaba secretos que cambiarían la historia de la humanidad. La comunidad científica lo ridiculizaba. Cuando afirmó haber visto una anaconda de 19 metros en 1907, los científicos lo tomaron por mentiroso. Pero Fawcett también reportó otros animales desconocidos: un pequeño felino del tamaño de un zorro y una araña gigante llamada apazauca, que según los lugareños había envenenado a varias personas. Sus hallazgos botánicos, como los maníes gigantes del Mato Grosso, demostraban que la selva era mucho más rica de lo que se creía. Para él, esas anomalías eran evidencia de que la Amazonía no era una tierra virgen, sino el hogar de una civilización perdida que había sido borrada por el tiempo. Pero antes de que esa obsesión lo consumiera por completo, Fawcett ya había vivido encuentros que desafiaban toda explicación científica. En 1907, durante una expedición encargada por la Real Sociedad Geográfica para mapear la frontera entre Brasil y Bolivia, aseguró haber disparado contra una anaconda de 19 metros de largo. Los científicos lo ridiculizaron, pero él no se retractó jamás.
También reportó criaturas que ningún zoólogo había catalogado. Un perro del tamaño de un sabueso con aspecto de gato, y una araña gigante llamada apazauca, que según los lugareños había envenenado a varias personas. Sus hallazgos botánicos, como los maníes gigantes del Mato Grosso, que luego se identificarían como una especie desconocida de hasta 9 centímetros, demostraban que la selva era mucho más rica de lo que la ciencia occidental imaginaba. Para Fawcett, esas anomalías no eran casualidades. Eran pistas de algo más grande. En 1914, tras años de explorar ríos y selvas, y de estudiar documentos coloniales, encontró en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro un manuscrito del siglo XVIII conocido como manuscrito 512. Ese texto describía ruinas de una ciudad antigua, con arcos, templos y calles, perdida en el sertón de Bahía. A partir de ese momento, Fawcett se convenció de que en el Mato Grosso existía una civilización sofisticada, anterior a los incas, a la que llamó Ciudad Z. No era un mito ni una leyenda. Era un objetivo concreto que justificaba cada paso que había dado en la Amazonía. Entre 1906 y 1924, Fawcett realizó 7 expediciones. No era un conquistador violento, ofrecía regalos, mostraba paciencia y trataba a los indígenas con respeto, algo que pocos exploradores hacían. Mapeó cientos de kilómetros de selva virgen, trazó ríos y estableció contactos. En 1911, acompañado por su compañero de confianza Henry Costin y por el biólogo James Murray, cartografió territorios que ningún europeo había pisado. Incluso afirmó haber visto perros con narices dobles, una raza que hoy se conoce como tigre jaunandino. Cada expedición reforzaba su teoría: la selva no era un vacío, sino un archivo de una historia que el mundo había olvidado. Pero fue en 1925 cuando la obsesión alcanzó su punto más extremo. Fawcett, con 57 años, partió hacia el Mato Grosso con su hijo Jack y un amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Sabía que su expedición era peligrosa, pero también sabía que era su última oportunidad. Antes de partir, dejó instrucciones precisas: si no regresaba, no debían enviar equipos de rescate que pudieran correr la misma suerte. Esa decisión, cargada de realismo y de arrogancia, selló su destino. A partir de ese momento, la selva tragó a 3 hombres sin dejar rastro. Y lo que ocurrió después, las expediciones fallidas, los rumores, los restos jamás encontrados, alimentaría la leyenda de la Ciudad Z y convertiría a Fawcett en un mártir de la exploración, cuya sombra todavía se proyecta sobre la Amazonía. Tras la desaparición de Fawcett, su esposa Nina y sus hijos se negaron a aceptar la pérdida. Entre 1928 y 1955, al menos 13 expediciones oficiales se lanzaron a la selva en su búsqueda, financiadas por sociedades geográficas y aventureros privados. La primera, liderada por el comandante George Youth en 1928, regresó con historias de un anciano ciego que supuestamente había visto a los exploradores, pero nada más. Los costos humanos fueron altos, varios buscadores murieron de enfermedades, ataques de animales o simplemente se perdieron, como el propio Fawcett. En 1951, un equipo dirigido por el explorador británico Brian Fawcett, hijo de Percy, afirmó haber encontrado sus huellas. Si te apasionan los misterios históricos, suscríbete y activa la campana. Comparte tu teoría sobre Fawcett en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.